Reciban todos el cordial saludo de Casa de Oración Vancouver, Casa de Dios, Casa de usted. Bienvenidos todos y qué bueno que el Señor nos trae porque a Él le plació. Recordemos que nos sentimos muy bendecidos de estar aquí en su presencia. Reciban el saludo de nuestro pastor, el pastor Guillermo López, pues siempre él manda el saludo a la congregación. ¿Qué le parece, hermano, si vamos a la Biblia? ¿Parece bien? Hoy día vamos a estar utilizando mucho la Biblia. El Señor ha puesto pues que utilicemos bastante la Biblia para conocerle mejor. ¿Quién sabe eso? Que a través de la Biblia conocemos a nuestro Señor y a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Les gusta estudiar la Biblia? ¿Sí? Pues no, el Señor nos dio un mensaje, ¿no es cierto?, de que debemos estudiar la Biblia, que debemos conocerle para poderle entender. Recordemos, no es lo mismo conocerle que entenderle, pero eso nos va a dar con lo que pongamos nosotros también, de nosotros mismos, ¿no es cierto?, ese tiempo, esa dedicación. Y vamos a ir ahí al libro de los Números, primeros libros de la Biblia, y vamos a buscar el capítulo 13, versículos 27 al 33. Esto es del Antiguo Testamento y el contexto, digamos que en este momento donde vamos a leer, vemos que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, el pueblo israelita, había sido liberado de la opresión, de la esclavitud de Egipto, y pues se encaminaban pues a la tierra prometida. Entonces en ese camino pues ellos caminaban de acuerdo a lo que Dios iba haciendo con ellos. Recordemos, abrió el Mar Rojo, pues iba pues haciendo tantos milagros con ellos. Quiero recordarles algo, la cantidad de personas que salió de Egipto es aproximadamente 2 millones de personas, y ahí mismo en el libro de Números está, cuando usted lee el libro de Números, por eso se llama el libro de Números, porque ahí se entera de todos los datos, cuántas personas salieron, cuántas llegaron, en fin, ahí está todo. Es prácticamente algo maravilloso, cómo a Dios le plació dejar ese libro, esa constancia de la sabiduría de Dios. Así es que le invito a que lea todo el libro de Números. Pero bueno, entonces ellos iban en ese caminar y habían ya llegado cerca de la tierra prometida. Pero antes de entrar, ellos mandaron a 12 espías para que miren ahí cómo era el ambiente, cómo era esa situación en esos pueblos. Recordemos que las guerras que se dan en el Antiguo Testamento son un tipo, o sea, son una similitud a lo que nosotros ahora nos toca guerrear, que es con el pecado. Cada guerra en el Antiguo Testamento habla de eso, que tenían que ir y conquistar y poner debajo de sus pies a los enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos? Esos pueblos idólatras, ¿sí? Entonces ese es el tipo, o sea, la guerra contra el enemigo. El enemigo de Dios es el pecado, el enemigo de Dios es Satanás, ¿sí o no? Y el enemigo nuestro también. Entonces había llegado el pueblo israelita casi al borde de la tierra prometida de Canaán, y mandaban 12 espías. 12 espías, y regresaron estos espías de la misión que fueron a cumplir, y aquí comienza diciendo así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, ¿no es cierto?, a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Aquí habla de esa abundancia, ¿no es cierto?, que producía esa tierra. Era una tierra muy próspera, muy fructífera, con bastante agricultura, dice, y este es el fruto de ella.
Dice que pues llevaron incluso uvas que pues tenían que ir cargando entre 2 personas. O sea, era tanta la vegetación y la situación que producía esta tierra que solo Dios pues en su bondad había reservado para el pueblo de Dios. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra, seguían diciendo los que llegaron ahí, estos espías, dice, es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, muy grandes. Amalek habita, dice, en el Nehué, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Dice, entonces Caleb era uno de los espías. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, o sea, los otros espías, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, era según ellos una tierra muy mala. Dice, y en medio de ella hay hombres de grande estatura. Dice, allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sabemos que aquí se refiere a langostas, como lo conocen en México, tal vez chapulines, ¿sí? No son las langostas de aquellas pues que sirven en los restaurantes. Entonces, pero podemos preguntarnos aquí asombrados, ¿por qué el pueblo de Israel, por qué esperó 40 días el retorno de sus espías? Porque había pasado 40 días, cuando ya estaban listos para entrar a Canaán. Dios les había preparado con todas las garantías de éxito, porque es el pueblo de ellos. Habían venido conquistando ya muchos pueblos. Y Dios les había mandado para que entren en la tierra prometida. Pero ellos se detienen ahí. ¿Por qué mandaron los espías? Ellos podían entrar porque entraban con el poder divino. Ya los milagros que hasta entonces les habían acompañado decían esas posibilidades que tenían ellos, ¿sí o no? Pero desconfiaron. Esta es la peor parte, la desconfianza, la falta de fe, la falta de confianza. Tenían un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia y que actuaba a favor de ellos. Si ustedes ven todos los milagros que hizo en el desierto Dios con ellos, pero desconfiaron del poder, desconfiaron de la promesa de Dios. Dios había prometido la tierra aquella abundante. Dios había dicho, vayan y posean esa tierra. No era simplemente una opción, era un mandato. Vayan y posean. Pero no, desconfiaron. ¿Cuántas veces por nuestra incredulidad nos dejamos guiar por nuestra opacada luz? Sabiendo que tenemos la luz, aquella luz admirable, confiamos en nuestra luz, que nuestra luz es tenue, totalmente mala, ¿sí o no? Nuestra incredulidad es el peor enemigo nuestro. Nuestra incredulidad a veces es un gigante que tenemos, porque el momento que tenemos que confiar, sale ese gigante y no nos deja confiar. Nos obstaculiza. Aquí pasó eso. Dios había dicho, vayan y tomen esa tierra. Pero no, primero mandemos espías. Ahí comienzan las soluciones, los métodos humanos, ¿sí o no? Dios diciendo una cosa y el hombre, como siempre, haciendo otra cosa. Los mensajeros regresaron finalmente, pero la mayoría se desanimó. El pueblo se desanimó. Hicieron esto y ellos se preocuparon. Ya no quisieron ir. No entraron a Canaán.
dijeron, no, esto es increíble, no podemos entrar. Habían encontrado la tierra tan buena como Dios había dicho, o sea, como había dicho la promesa. Dios establece las cosas y Él cumple. Él es un Dios de pactos, ¿sí o no? A Él le gusta cumplir la parte de su pacto. Dijo, yo les voy a dar una tierra que produzca leche y miel. Hablaba de abundancia agrícola, hablaba de una gran riqueza, de cantidad de agua que podía producir esa tierra. Y llegaron hasta ahí, pero no le creyeron. No le creyeron que fuera tan segura como Dios había dicho. Y desmotivaron en poseerla, aunque el Dios de la verdad eterna lo había prometido. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Toda la Biblia, toda su palabra está llena de promesas. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que ya se han cumplido la mayoría de ellas. ¿Sí o no? Se están cumpliendo, se están terminando ya las promesas. Eso nos quiere decir que se está acercando el fin. ¿Sí o no? El tiempo está cerca de que regrese nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha cumplido el Señor su palabra. Siempre ha cumplido su promesa. Y el Hijo de Dios, el creyente, se mueve en la promesa. Se mueve siempre en las promesas de Dios. Porque nosotros nos movemos por fe. No nos movemos en base a nuestra vista, a tocar las cosas, a la seguridad. No, nosotros nos movemos por fe. Esta fue la influencia de los malos espías. Confiaron más en sus pensamientos, en lo que ellos creían que obstaculizaría. En vez de motivar el cumplir en obedecer el mandato que había dicho Dios, que no, pues no. Esa tierra está llena de gigantes, no produce nada, se traga a los hombres. Era tan fea esa tierra que no, ¿para qué? Y la gente se deja llevar. La gente se deja llevar. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de fe. Hoy día es igual. Si usted comienza a analizar su vida, comienza a analizar cómo usted está creyéndole a Dios, verá que muchas personas han sido causantes de que usted no obedezca. ¿Por qué? Porque han ejercido influencia en usted. No digamos los problemas de la vida. Esta fue la influencia de los malos espías. Confiaron más en los pensamientos de ellos que en la promesa que había hecho Dios. Sin embargo, un hombre, Caleb, un joven en ese tiempo muy joven, los estimuló a seguir adelante, aunque fue secundado solamente por otro joven, Josué, el gran guerrero. La mayoría del pueblo no tuvo fe a la promesa y desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios. Caleb no miró lo que aquellas personas miraban. No miró ni sintió lo que ellos sentían, ni pensó las cosas que ellos pensaban, aquellos que se habían desmotivado. Caleb estaba seguro de que podía triunfar ahí. Su fe estaba fortalecida en el Dios que todo lo puede. Caleb quiso que reaccionen. Él quiso motivar a las personas para que vayan y tomen lo que había dicho el Señor. Cuando Dios nos dice algo, es porque podemos hacerlo, ¿sí o no? Pero no. Las influencias, las cosas de la vida nos mueven. Ahí está Satanás siempre moviéndose. Recuerde, Satanás es el padre de mentira. Satanás es el experto en sembrar en desconfianza. Desde el principio su trabajo ha sido ese. A través de la tentación hace que desobedezcamos a Dios. Ese es el trabajo, causar en nosotros la desobediencia. ¿Y qué quiere decir? Causar el pecado.
Toda desobediencia a Dios es pecado. Satanás a Eva le engañó. Y Eva a Adán comenzó la desobediencia. Porque él desobedeció primero. Él era un ángel de luz. Y desobedeció y quiso llegar a ser como Dios. Entonces siempre Satanás está envuelto en todo esto. Pero la fe de Caleb era íntegra. No se dejaba llevar por las influencias. Su fe estaba fortalecida en el Dios que todo lo puede. Así también es ahora con el verdadero creyente. Las dificultades que hay en el camino hacia nuestra salvación pierden importancia y se esfuman ante una fe y viva y activa en el poder de la promesa de Dios. Pierden importancia las cosas que se nos vienen, los confrontamientos, las dificultades, las enfermedades, pierden importancia porque nosotros tenemos una fe viva y activa. La fe viva y activa es aquella que cree usted, pero lo hace. No es solamente tener en la mente, es ponerlo en hechos, en creer. Ese es el creer. Yo creo, pues yo lo hago, ¿sí o no? Con esa convicción, como lo decía Caleb. La incredulidad pasa por alto las promesas y el poder de Dios. Cuando usted es un incrédulo, cuando usted no le cree a Dios, pues ¿cómo va a creer las promesas? Pasa por alto, o sea, ni las toma en cuenta. Magnifica cada peligro, o sea, le hace gigante, le hace inmenso, cada dificultad, cada obstrucción, cada cosita que pasa en su vida, le hace inmensa. Ya no puedo más, no puedo soportar esta vida. Cristianos hablando así. No, es que no puedo, hermano. Magnificamos las cosas, agrandamos las cosas, las dificultades, los peligros. Y esto llena de desaliento nuestro corazón. Y ahí vemos el cristiano muchas veces desalentado. ¿Qué pasa, hermano? Es que ya no puedo más. Es que me acaban de correr el trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y sin embargo decimos que tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí o no? Acabamos de orar. Él es más grande que los problemas. Es más grande que la tormenta. Es más grande que todo. Ese Dios tenemos nosotros. Pero caemos en lo mismo que cayó el pueblo israelita. Ahí estaban al borde de la promesa. Ahí ya casi al llegar. No, ¿para qué vamos a ir? Magnificando, los gigantes están ahí. Tierra de gigantes. Que el Señor nos ayude a creer. Que el Señor nos ayude a creer a través del Espíritu Santo. Que nos redarguya, que nos lleve a esa creencia como la llevó a Caleb. Caleb confiaba en ese Dios que todo lo puede, ¿sí o no? Y el Dios nuestro no ha cambiado. Él es fiel, Él es el mismo de ayer, hoy y será por siempre. Él es el alfa y el omega. No hay término para Él. Él va a seguir siendo el mismo. ¿Cómo queremos llevar esa convicción a nuestros hijos? ¿Qué testimonio estamos dando a nuestros hijos? Cuando tenemos desconfianza, cuando no le creemos al Dios que todo lo puede, y su hijo y su hija le están viendo, papá, pero acabas de alabarle al Señor. ¿Cómo saber que es un Dios grande cuando ni siquiera queremos levantar los brazos hacia Él? Cuando levantamos los brazos es un signo de rendimiento, es un signo de decirle: eres grande, todopoderoso. Nos levantamos en la mañana y respiramos y tenemos vida, ¿sí o no? ¿Cree que no es siquiera por eso que deberíamos alzar nuestros brazos?
para decirle gracias, Señor. El Dios que todo lo puede, Él nos levanta, Él nos da vida. Que el Señor nos ayude a creer. Dios nunca, recuerde, Padre Celestial, nunca va a pasar por alto la desobediencia. Nunca. Porque es un Dios justo. Él no va a pasar por alto al desobediente. Peor a su hijo. Va a tener que disciplinarlo. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a Israel llegar a la tierra prometida? 40 años después de ese incidente. Deuteronomio 1:34, por favor, si me puede acompañar. Deuteronomio 1:34. ¿Por qué, hermano Marco, habla usted así tan fuerte, tan enérgico? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la persona se confunde y piensa solamente que es un Dios de amor. Y no de amor de apapacho, porque Él sí es un Dios de amor. Y dentro del amor que Él tiene, viene la disciplina. Porque Él no quiere que nos descarriemos. Es como ustedes con sus hijos, ¿no es cierto? Tienen que disciplinarlos porque pues hay edades que no comprenden y a los padres nos toca. Dios es un Dios de amor, pero es Dios de disciplina también. Y aquí se ve, Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Mire lo que dice aquí. Y oyó Jehová, el Dios Padre, la voz de nuestras palabras. Aquí está hablando Moisés. Y se enojó. ¿Qué dice? Y se enojó, ¿no es cierto? Y se enojó. Para aquel que dice que Dios no se enoja. Y se enojó. Y juró, diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Disciplina. Ninguno de esa generación entró en la tierra prometida. Le repito, salieron 2 millones de personas de Egipto. Ninguno de esa generación, o sea, los mayores ya de 18 años, 20 años, llegaron a la tierra prometida, a excepción de 2 personajes, 2 jóvenes, Caleb y Josué. Este Caleb que reaccionó, que dijo: yo sí puedo ir, vamos, pero los cobardes dijeron no. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, dice, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová, ha creído la promesa de Dios. Pero no solamente contra él fue, sino también contra Moisés. Porque le dice en el 37, también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Moisés no entró, ¿sí o no? Habían pasado 45 años de esta desobediencia. Miremos en Josué lo que nos cuenta después de 45 años. Vayamos al libro de Josué, capítulo 14, versículo 6. ¿Lo tiene? Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Josué había tomado el mando
en vez de Moisés. Moisés ya había desaparecido. Dice, entonces vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, se refería a eso que acabamos de leer, ¿sí? Que le dijo a Moisés, cuando le dijo: ninguno de estos verá la tierra, solo Caleb, a él le daré, ¿sí o no? Entonces dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Qué dijo él? Dijo: no, esa tierra la podemos conquistar. Podemos ir, podemos ganar esa tierra. Dice: y mis hermanos, o sea, los otros espías, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Dice: yo cumplí, o sea, siguiendo la promesa de Dios. En su corazón estaba el obedecer a Caleb, pero la mayoría pudo más. Entonces Moisés juró en esa entrevista, cuando se reunieron, diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb, como él dijo, estos 45 años, dice, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de 85 años. Habían pasado 45 años. En ese tiempo tenía 40 años Caleb. 45 años en el desierto, caminando, dando vueltas. ¿Cuál es el mensaje del Éxodo? ¿Por qué en el desierto? Muchas veces nos preguntamos, ahora que no conocemos tal vez mucho la Biblia, y este es el mensaje. El caminar en el desierto es un tipo, es una semejanza a la idea de la iglesia. Iglesia viene de una palabra que dice eclesia. Eclesia quiere decir en hebreo sacados fuera. Moisés es un tipo de Jesucristo. O sea, da la idea de Jesucristo que va y rescata a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. ¿Qué había en Egipto? Idolatría. ¿Qué había en Egipto? Perdición, sexualidad. Todos los pecados había en Egipto. Entonces da la imagen Moisés como de Cristo, anunciando la venida de nuestro Cordero. Él va y saca al pueblo de esa esclavitud del pecado y lo lleva al desierto. El desierto es la vida que nosotros también tenemos cuando salimos del pecado. Los primeros inicios muchas veces, que queremos regresar a donde estábamos. Extrañamos muchas veces donde vivíamos, extrañamos las costumbres. El pueblo hebreo también era lo mismo. Extrañaba a Egipto. Querían muchas veces regresar. Se quejaban de todo. Exigían, querían comer carne, querían, tantas cosas. Y este es el procedimiento de ellos. Entonces, ellos, en esta entrevista con Josué, Caleb estaba poniendo las cosas en orden. Dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Tan fuerte. Esta era la actitud de Caleb, 85 años. Dice: ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra.
y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. Se refería al monte Hebrón, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, o sea, los gigantes están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Qué fortaleza de Caleb, qué convicción, qué fiel para seguir la promesa, qué fe. Por tanto, dice, Hebrón vino a ser heredad de Caleb. O sea, subió Caleb a los 85 años y derrotó a todo ese pueblo. Subió con su gente y derrotó a ese pueblo, porque tenía confianza en el Dios que todo lo puede. En ese tiempo, Josué repartía las partes de la tierra prometida que tenían que cada tribu de las 12 tribus conquistar. O sea, ya no podían entrar y tomarlas. Tenía que cada tribu conquistar. Y Caleb fue uno de ellos, el que llegó y conquistó. Y dice, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. La promesa. Como un hombre, como un joven tomó la promesa de Dios y le creyó a Dios. Joven de convicción. Me encanta este libro de Josué para los jóvenes que lean, porque es el guerrero de Dios. El guerrero de Dios. ¿Qué quiere decir el guerrero de Dios? Aquel que pelea contra el pecado desde joven. Porque tenemos muchos enemigos como cristianos. Huestes espirituales, dice la palabra. ¿Sí o no? No tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra la gente. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, dirigidas por el hacedor de maldad por excelencia, Satanás. Este joven, Caleb, llegó a los 85 años, pero llegó con la misma entereza que cuando tenía sus 40 o sus 30 años. Recordemos del promedio de edad que se vivía en esos tiempos, relativamente para ese tiempo joven. Con esa convicción, con esa seguridad. El pedido de Caleb es, dame este monte, porque estaba anteriormente en la promesa de Dios para mí. Eso es lo que dice, básicamente. Pero ¿qué pasaba con esto? Haría saber a Israel, a las demás tribus, cuánto valoraba él la promesa de Dios. Impactaría esto en las demás personas. ¿Cómo impactamos nosotros en nuestra fe? ¿Cómo los llevamos nuestra fe? ¿Qué ven las otras personas? ¿Qué ven aquellos hermanos que están comenzando a andar con Cristo? ¿Qué ven en nosotros? ¿Ven un Caleb? ¿O ven un debilucho espiritual? Esta es la parte. Porque nuestros hijos nos están viendo. Nuestros niños nos están viendo. Nuestras amistades nos están viendo. Y eso es lo que predicamos, nuestro testimonio. Caleb confiaba en Dios. Los que vivimos por fe, creemos y valoramos las promesas de Dios. Creemos y valoramos las promesas de Dios. Ahora bien, esa tierra estaba en posesión de los gigantes y Caleb dejaría que Israel supiera cuán poco él temía al enemigo. Esa era la idea de Caleb. Dejarle saber a todos que en sus 85 años no le temía al enemigo. Sabía que esta actitud de él animaría al resto de las tribus para seguir adelante. Caleb respondió y actuó de acuerdo al significado de su nombre. Caleb significa todo corazón. Si alguien va a tener un niño, pues
póngale Caleb, todo corazón, ¿sí o no? Así de fuerte. Hebrón, el gigante, esa montaña, fue conquistado y fue dado a Caleb y a sus herederos, porque él confió y siguió completamente al Señor y Dios que todo lo puede. Yo he puesto a este sermón, a esta predicación, el cristiano anda en base a la promesa de Dios. Moisés, ya habíamos visto, había llevado al pueblo a la tierra prometida. Ellos, los israelitas, habían sido librados de la esclavitud de Egipto. Se les había alimentado con maná del cielo, ¿sí o no? Gratuitamente, ¿sí o no? Por 40 años, a más de 2 millones de personas. Tenían aire acondicionado, ¿sí o no? De mañana y en la noche, calorcito, ¿sí o no? Había una nube que les acompañaba a todo lado, una columna que les daba calor y una nube que les cubría del sol, ¿sí o no? Así es nuestro Dios de contemplativo, así nos ama. 2 millones de personas, para aquellos que dicen que no es un Dios de milagros. El agua fluía, ¿de dónde? De una roca. Tenían ahí, no, ni satisfacían su sed, ¿sí o no? Así de fácil. ¿Cuántos milagros había hecho Dios con su pueblo? Y no le creían. Los milagros no aumentan su fe. A 10 leprosos sanó nuestro Señor Jesús. 10 leprosos. Y lo cuenta Lucas, el médico. A 10 leprosos. Tremendo milagro. Imagínense la lepra cayéndose los dedos, las manos, las orejas. La lepra es tremenda. Viene el Señor y cura a 10 leprosos. Pero solo uno regresó y se postró ante él. Y los 9 siguieron en el mundo. Los milagros no cambian a las personas. La fe, el arrepentimiento es lo que cambia a la persona. El cambiar la manera de pensar, ese es el arrepentimiento. Estoy caminando así en la maldad, pues tengo que dar un giro para andar como es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí habían visto muchos milagros y no le creyeron la promesa. Se enviaron espías para explorar la tierra y evaluar las fortalezas de sus habitantes. Josué y Caleb estaban entre los 12. Caleb es el que nos interesa hoy día para hablar de él. Los resultados de la misión de este espionaje fueron mixtos. Se encontró la tierra como lo había dicho Dios. Era buena, fructífera, apta para el sembradío, para el ganado, verdaderamente una tierra, como los dijo, donde fluye leche y miel. Esto es importante grabarnos, porque muchas veces les hablamos a los niños y crecen con la idea de que ¿de dónde dice salía la leche? ¿De dónde caía la miel? No, se refiere a la abundancia de frutas, a la tierra que era próspera para la agricultura. Se encontró que la tierra era buena. Los 10 espías temían a los cananeos por su número y por su tamaño. Caleb y Josué le aconsejaron al pueblo que procedieran a conquistar Canaán. Dijeron, sí, vamos a conquistar Canaán. Pero no, los demás impactaron. Muchas veces nos vamos por lo que dice la mayoría. No le creo, hermano. Créame. ¿Cómo es el procedimiento en el trabajo? ¿Cómo es el procedimiento en las escuelas, jóvenes? A veces lo que dice el compañero o lo que dice
el trabajador, la mayoría, por ahí nos vamos y seguimos a la mayoría, sin tomar en cuenta lo que dice Dios en nuestras vidas. ¿Sí o no? Los cobardes prevalecieron e Israel vagó en el desierto por 40 años. 40 años después vino la preparación para entrar en Canaán. Cada tribu ahora tenía que conquistar la parte que querían, que se les había dado, que se les había asignado. Ya no era tan fácil como al principio. Josué le pregunta a Caleb, ¿qué parte de Canaán desea? Y el anciano poderoso va contra los gigantes. Él dice, a mí dame ese monte. A los 85 años quería pelear con los gigantes. Dame pues ahora ese monte, pidió Caleb, ¿sí o no? Con esa convicción. Yo pienso que la mayoría han de haber dicho, ¿quieres ese monte donde están los gigantes? Tú viejito de 85 años. Dame ese monte porque a mí me prometió Dios, ¿sí o no? Esa fe, esa convicción tenía Caleb. Todos tenemos gigantes a vencer. Todos tenemos gigantes a vencer. Yo tengo gigantes a vencer. Usted tiene gigantes a vencer. El pastor tiene gigantes a vencer. Todos tenemos gigantes a vencer de diferentes condiciones y tamaños, ¿sí o no? Pero gigantes. El gigante del temor. ¿Cuántos tienen temor? Ese temor que se nos agiganta, ¿sí o no? El miedo. Lo opuesto al temor, ¿qué es? La fe. Pero el gigante sobrepasa a la fe. A veces la fe así, chiquitita. Y el temor se agranda, ¿sí o no? Y nos gana a veces la batalla. Vayamos un ratito al libro de los Hebreos para aprender un poco de la fe. Capítulo 11. Versículo 23-27. Hebreos, capítulo 11, 23-27. ¿Tenemos? Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es lo contrario del miedo. Esta es la fe que vence al temor. ¿Sí o no? Cuando usted tiene fe, vence al temor. Pero la fe ¿en quién? En el Dios que todo lo puede. Moisés se movió de esa manera. Y hoy día nosotros los creyentes nos movemos de esa manera. Por fe. Por esa convicción. Por esa certeza. Que mi Dios todo lo puede en mí. ¿Sí o no? En su palabra están sus mandatos. En su palabra está la guía. En la Biblia tenemos toda la ayuda necesaria para andar en nuestro caminar diario. ¿Sí o no? Simplemente a veces no llegamos al manual, no entendemos al manual y no tenemos confianza en lo que nos dice la palabra aquí. Yo estaré contigo, dice, no te haré desfallecer, ¿sí o no? Moisés lo entendió claramente.
y siguió la promesa. El gigante de la preocupación, el gigante de una llamado preocupación, el estrés, dicho ahora, ¿no? De mejor manera. Para un cristiano eso debe ser una palabra sin valor, para un verdadero creyente. Filipenses, vayamos al libro, a la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice amén, ¿sí atiende? Mire cómo comienza diciendo aquí, por nada. Y eso significa por nada, por ninguna cosa. Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis estresados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿En quién confiamos nosotros? En Dios. Él resuelve todas esas preocupaciones, todo eso que a veces nos viene a la cabeza. ¿Sí o no? La oración es la conversación con Él. A Él le dejamos saber todas las cosas. Hoy día le alabábamos, ¿sí o no? Y en nuestro corazón había ese agradecimiento, ¿sí? Y pedíamos también en nuestro corazón. Ahí decía, ¿quién está enfermo aquí? Levante sus manos y diga, Él está sobre la enfermedad, ¿sí o no? Él nos va a sanar. Él va a hacer la obra. Nuestra confianza es en Él, ¿sí o no? Y en la sabiduría que Él nos va a dar, ¿sí o no? Para dirigirnos en cómo curarnos. Ese es el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos, pero que confiemos plenamente en Él. Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. O sea, cuidará esos corazones ¿de qué? De ese estrés, de esas preocupaciones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de un buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí quiere que estemos inmiscuidos en todas estas cosas, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en la virtud, en la alabanza. Eso es lo que nos manda Dios. A que tengamos este proceder para no estar preocupados. Cuando usted anda en esa obediencia, ¿de qué se va a preocupar? Porque si le viene algo, tal vez es una prueba que Dios le está preparando para llevarle a otro nivel, ¿sí o no? Y ahí también nos gozamos, porque sabemos que viene de Él, porque nosotros hemos estado andando en obediencia a Él, hemos estado cumpliendo esto, hemos estado en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro y lo amable. Entonces cuando viene una aflicción, pues digamos, no, Señor, yo estoy, Señor, tratando de agradarte, Señor. Y sabemos que será una prueba, una aflicción. ¿Para qué? Para estar preparados. Ese barro está moldeando el Señor, ¿sí o no? Para llevarnos a ser un vaso útil para Él. El gigante de la ira. La ira, el destructor de los futuros. El destructor de nuestro futuro. Efesios capítulo 4.
Efesios 4, versículo 30 y 31. Dice aquí la palabra así, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire lo que dice aquí: quítense de vosotros toda amargura, quítese de vosotros todo enojo, quítese de vosotros toda ira, quítese de vosotros toda gritería, quítese de toda maledicencia y toda malicia. La ira es un destructor. Pero yo quiero que pongan cuidado en estos versículos. Porque alguien ora al Señor y le dice: Señor, quítame el enojo. Señor, quítame esto de lo que hablo mal, la maldicencia. Siempre estoy hablando malas palabras. Quítame, Señor. No. Dice: tú quítate. Aquí le vuelvo a repetir: quítese de vosotros toda amargura. ¿Está diciendo a usted? ¿Me está diciendo a mí? Quítese todo enojo, quítese toda maledicencia, la manera de hablar, la ira, quítese la gritería. Entonces llegan los esposos: Señor, que ya no peleemos más. Pues ustedes arréglense, quítese esa gritería de todos los días, ¿sí o no? Llego tirando las cosas por un lado porque me fue mal el trabajo. Quítese la ira. Señor, quítame la ira. Quítame los compañeros. ¿Sí o no? No. Debemos un gigante. No podemos contra eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos una fe pequeñita. No entendemos lo que nos dice. Por eso dice que andemos en lo correcto, en lo bueno, ¿sí o no? En lo sabio. Y aquí está en su palabra. Leerla y cumplirla. Así de simple. Tratar de hacerlo. No digamos la tentación. Otro gigante, ¿sí o no? Ay, la tentación, ¿sí o no? Es que estoy tentado. La vecina de al lado todos los días sale ahí con esa ropa y todo eso. Ay, qué tentación, ¿sí o no? El vecino que me tira el carro ay, ¿cómo no quisiera decirle 4 verdades, ¿sí o no? Ahí está la tentación. La tentación va a haber en todo lado. De eso se encarga el enemigo, ¿sí o no? Pero ahí nos tiene a veces bajo los pies de él, ¿sí o no? Porque caemos a la tentación y pecamos. Y otra vez vamos donde el Señor. Perdónanos, Señor, que caí en la tentación. ¿Hasta cuándo? Primera de Corintios 10:13. Nos dice tan claro las cosas del Señor que a veces, no sé, las actitudes nuestras del momento hace que no tomemos en cuenta. Tal vez leemos muy ligeramente. Mire lo que dice Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, quiere decir que usted no la pueda resistir. Toda tentación usted la puede resistir. Le repito, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué? Resistir. ¿Usted cree que esta palabra es verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no creemos esto? Porque dice, no os vendrá ninguna tentación que no le podremos resistir. O sea, toda tentación la podemos resistir. Si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí o no? Muchas veces Dios permite una tentación que se convierta en una prueba para nosotros. ¿Sí o no? Para
enseñarnos cómo debemos lidiar con eso, para prepararnos para algo mejor. Pero la puerta está ahí. Cuando usted esté cumpliendo con el Señor, cuando esté en obediencia a Él y esté pasando una prueba, pídale eso: Señor, ayúdame a ver la salida de esto que estoy pasando. Si es una prueba tuya, dame prontamente la visión a la salida. Hasta ahí llegamos, ¿sí o no? Y hay muchos más gigantes a diario. A los jóvenes, las drogas, ese gigante todopoderoso, ¿sí o no? Y comienza así calladito, y comienza tirándoles un poquito, y se va agrandando, y se va agrandando, y le tiene al joven, le tiene al adulto metido ahí, hasta cuando ya no puede soportar, y va al Dios de la droga, ¿sí o no? Y le pide, y hace lo posible para alcanzar a tener esa droga. No puedo vencer la tentación, no puedo vencer la adicción. Los gigantes que tenemos ahora que vencer: la tableta, el teléfono, las redes sociales, el Facebook. ¿Cómo vencemos esa tentación? ¿Cómo vencemos ese gigante? Ya no podemos. Niños clavados en el teléfono, tal vez se reirán, tal vez dirán: hermano, usted qué fatalista. Mire a los niños, mire ahora una reunión de familia. ¿Quién conversa? ¿Quién pasa información? ¿Quién le dice: oye papá, oye mamá, ¿cómo te va? ¿Cómo son ahora las reuniones? Cada cual en su lado, cada cual con sus audífonos, callados, no hay comunicación. Y Satanás riéndose, feliz, haciendo el trabajo que hace. Y convencidos que estamos muy bien. Así les quería tener. Es la manera de proceder de Satanás. Gigantes que no podemos vencer. ¿Por qué? Porque no tenemos fe en Dios. No tenemos la fortaleza de Caleb de pelearle a eso, de decirle a un hijo: no, hijo, no tableta, no teléfono, en la mesa no teléfono, vamos a conversar de tu vida. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Eso es una exageración. O sea, créase que yo conozco familia que cuando entran tienen que dejar el teléfono ahí en una canasta, porque es el momento ese es el hogar. El hogar es donde usted llega y se une a los demás miembros de familia para ver los intereses comunes del hogar. No llega para ser un individuo aislado, un niño aislado. Ya se acabó la bulla de los niños. Ya entra a los hogares. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los niños? Aquí están. ¿Seguro? No escucho bulla, no escucho juegos, no escucho... No, dice, están en sus cuartos. ¿Y qué hacen en sus cuartos? El juego, el teléfono. Niños desconectados de las actividades físicas. Ya no juegan, no. Y las mamás, los papás, felices también, pues ya no hay bulla. Gigantes que tenemos que vencer: los moles, los centros de compras. No tenemos la capacidad, porque no confiamos que podemos cambiar nuestra mentalidad, que Dios nos puede cambiar esa mentalidad. Caleb, a pesar de los tiempos, nos está dando una lección el día de hoy. Caleb se negó a temblar ante estos formidables enemigos. Él no tembló. Y ese es el mensaje: no temblemos sobre los enemigos que tenemos. Esperaba vencer a todos los gigantes, no solo a uno, a todos los que se interpusieran en su camino hacia la tierra prometida. ¿Usted no quiere vencer a esos gigantes que se interponen para llegar a la salvación?
Todos los días vamos a encontrar, todos los días nos va a salir un problema, todos los días nos va a salir tal vez una enfermedad, una mala noticia. Hay que sobreponerse a eso, ¿sí? ¿En quién? Confiando en la promesa de Dios. Cuando caminamos en esa promesa de Dios, las cosas van fluyendo. Y esos enemigos no nos pueden dañar. Sabía que tenía poder Caleb para ganar, pero no su poder, sino el poder que da Dios. El creer en Él, en tener esa convicción de que mi Dios todo lo puede. ¿De dónde sacaba su fortaleza este súper anciano? 85 años. La fe le dio esa fortaleza de conquistar. La fe, la convicción. En Números ahí, 13:30, ya lo leímos. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Gloria a Dios. Este sería el mensaje entre hermanos cristianos. ¿Sí o no? Unámonos porque nosotros podemos más en el poder de Dios. ¿Sí o no? En sus promesas. Para eso nos reunimos en congregación. Para eso venimos jóvenes aquí. Para reunirnos en congregación y hacernos poderosos en el poder de Dios. Para andar nuestra vida. Para que ustedes comiencen a andar una vida como es digna de un joven. No atados a ese poderoso de las drogas. No atados a ese poderoso de la pornografía. No atado a ese enemigo de la mezquindad, del pleito, del creerse más grandes. No. Andar conforme a lo que Dios quiere. Dios quiere que todos seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento. Quiere decir que todos procedamos a cambiar nuestra manera de pensar y seguirle a Él. Para hacernos libres. ¿Libres de qué? De esa esclavitud, de estar en el pecado, de esa esclavitud de la pornografía, de esa esclavitud del pleito con el vecino, del pleito con el compañero, de tener que andar entre cuatro porque ahí está mi enemigo. ¿Sí o no? Y padres igual, de ayudar a los jóvenes. Dios quiere sacarles de eso. Quiere que tengan más confianza en Dios. Con Dios todo se puede, ¿sí o no? Amén. Pero tenemos que someternos a Él. Tenemos que humillarnos a Él. La fortaleza del Señor tomó lugar de la debilidad de Caleb. Esa debilidad tal vez por los años. No. Dijo, no, yo voy a ir. 85 años y voy a ir. Y esto habla de esa constancia, de qué fortalecido estaba a pesar de los años, ¿sí o no? Él sabía que el Señor es mayor que cualquier gigante. ¿Usted lo sabe? ¿Verdaderamente lo sabe? Porque si lo sabe debe caminar con esa convicción, ¿sí o no? Tengo un Dios poderoso. Cuando alguien le dice, yo tengo un Diosito, dígale, no. Usted no tiene un Diosito. Yo tengo un Dios todopoderoso. Yo quiero que mi Dios sea el mismo Dios que usted. Y si usted le ha conocido que es un Diosito pequeñito, venga que yo le enseño el Dios que yo tengo. ¿Sí o no? Pero no le lea el libro. Enséñele con su testimonio. Con su confianza en Él. Que los hijos, que las amistades vean ese Dios todopoderoso. Que no vean cuántas casas tiene, que no vean cuántos vehículos tiene, que vean un hombre que camina de acuerdo a lo que dice Dios, un padre de familia que verdaderamente es la cabeza de hogar, una madre de familia que se preocupa de la instrucción de sus hijos que conozcan a Dios. La fidelidad de Dios recordó a Caleb que no fallaría. La fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel en todo tiempo. Dios nos está en todo tiempo guiando. El mismo Dios que operó con Caleb, opera con nosotros, ¿o no? ¿Que somos diferentes nosotros a Caleb? No, nada. Simplemente nos falta humillarnos ante nuestro Dios. Creerle. Y ese creer es hacer. ¿De dónde podemos sacar suficiente fortaleza para vencer a nuestros gigantes? ¿Quién más? Jesús venció a nuestro enemigo, ¿sí o no? En la cruz. ¿Usted lo cree?
Él lo venció por nosotros, ¿sí o no? Él lo venció por nosotros. Y sabemos de eso. Dios es mayor que todos nuestros temores, que nuestras tentaciones, ¿sí o no? Él es mayor. Caminemos con esa convicción. Cambiemos. Si no lo ha hecho, cambie esa manera de pensar. Que salga hoy y esa manera de pensar perdure hoy, mañana, ¿sí o no? Pero vengamos, congreguémonos. ¿Para qué? Para soportarnos los unos a los otros y decir, yo voy a ir, ustedes me acompañan para seguir a Dios, para seguir y creer la promesa de Dios. Para eso venimos a la congregación, para eso estudiamos la Biblia, para eso nos reunimos en la noche de oración, ¿sí o no? Y vamos a ir dejando esos gigantes que nos obstaculizaban. Déjele a la televisión, déjele a la novela, déjele al deporte que ve en la televisión. Vaya y sígale al Dios que todo lo puede, que Él le va a ayudar a ser un mejor hombre, una mejor mujer cada día. La victoria espera a todos los que se rinden totalmente a Dios. Tenemos que estar convencidos de esto. Caleb y Josué fueron jóvenes victoriosos en el poder de Dios. Nosotros no podemos ser victoriosos en nuestras fuerzas. Estemos claros en eso. Solamente el poder de Dios, el andar en Él, en cumplir sus mandatos, nos puede hacer poderosos. La fe, la convicción. Quiero concluir diciéndoles que nuestro rey conquistador lleva a los suyos siempre a la victoria. Siempre. Siempre. Porque es un Dios fiel. Siempre. Cuando alguien dirá, ¿a qué tiempo? No, siempre. Alguien le pregunta, siempre. Esa es la convicción que tenemos que tener. Pero mira cómo estás, mira cómo has perdido el trabajo, no tienes que... No, siempre está mi Dios, Juan. Por algo estoy pasando esto, ¿sí o no? Y sé que cuando salga de esto, tendrán tiempos mejores, ¿sí o no? En Él, en el tiempo de Él. Eso es de esperar en Dios. ¿Cómo puedes tú creer todavía en Dios? Es que tú no sabes del Dios que yo tengo, ¿sí o no? El Dios Todopoderoso. Pregunta: ¿quién de ustedes se someterá al conquistador? ¿Quién de ustedes se someterá a ese Dios Todopoderoso? Solo es cuestión de nosotros. Fuera esa ira, fuera esa maldicencia, fuera. Así de simple. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este momento, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor. Tú has sido resaltado el día de hoy, Señor, porque tú eres el protagonista de nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, nuestros corazones, Señor, se rinden ante tu majestad. Porque sabemos un Dios tan grande como ese Dios de Caleb, como ese Dios de Josué, como ese Dios de Moisés, de Abraham, ese mismo Dios que ayudó a ellos, nos ayuda a nosotros, Señor. A veces nos sentimos avergonzados, Señor, cuando decimos creerte, Señor. Y nuestras acciones indican lo contrario, Señor. Pero tú en tu fidelidad nos traes y nos das tu palabra, Señor. Y nos enseñas, Señor, a encontrar fortaleza en el Dios de la fortaleza, Señor, que eres tú. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Te dijo Pedro, Señor. Y nosotros tomamos las palabras del apóstol para decirte igual, Señor. Danos tu palabra de vida siempre, Señor. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, porque sabemos, Señor, que sin la guía del Espíritu Santo, trabajando en nosotros, Señor, no podemos hacer nada. Solamente a través de tu ayuda, que es a través del Espíritu Santo, podemos ser vencedores, Señor, y podemos confiar plenamente en ti, Señor. Oramos, Señor, por las personas que no conocen de ese Dios hermoso, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios también disciplinador, Señor.
ese Dios que se conmueve como Padre, como un Padre responsable, quiere que caminemos en santidad, Señor, para un día estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, y oramos, Señor, por las personas enfermas, los hermanos enfermos, especialmente nuestra hermana Yolanda, Señor. Sé tú levantando su vida, levantando su ánimo, Señor, porque ahora somos uno en ti, Señor. Siempre te oramos, te decimos, haznos uno en ti, haznos una familia en ti, Señor. Y nos condolemos porque es ya nuestra hermana, lo sentimos así, Señor. Y también por los demás hermanos, Señor, y por las personas que conocemos, nuestros familiares y amistades, Señor. Sé tú ese Dios sanador, Señor. Sabemos que tú haces sanidad, Señor, incluso en aquellos que no creen, Señor. Oramos por ellos también, Señor. Y te pedimos por esta ciudad, por estas leyes a veces tan absurdas, Señor, que se presentan, Señor, y creen ser gigantes. Pero para nosotros no. Para nosotros son muy minúsculos, Señor. Tú eres el gigante, tú eres el Dios Todopoderoso. Y te agradecemos a través del Cordero Santo, del Cordero Perfecto, nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Él te damos gracias. Amén. Amén. Y la paz del Señor esté con ustedes. Gracias.